la palabra vamos a irnos a Primera de Reyes. Vamos a mantenernos por Primera de Reyes. Quiero que podamos hablar hoy un poco acerca de la oración, pero vamos a tomar la oración, las oraciones de Elías. Elías era un profeta del pueblo de Israel. Le tocó la época del reinado del profeta, del rey Acab, la época de Jezabel. Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. Cuando uno busca en el Antiguo Testamento una figura de un hombre lleno del Espíritu Santo y el cual es modelo para nuestra vida, de la llenura del Espíritu Santo, sin duda alguna nos encontramos con el profeta Elías. Es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. Elías es tipo del cristiano guiado por el Espíritu Santo. Elías es tipo del cristiano que escucha la voz de Dios. Elías es tipo del cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos con un Elías que creo que es uno de los profetas más mencionados del Antiguo Testamento. Y más mencionado porque pues es el hombre que para muchos ministerios proféticos o para el pueblo profético de hoy en día es un gran referente al profeta Elías. Entonces, qué interesante conocer su vida de oración, qué interesante conocer su vida de intimidad y de comunión con Dios. Ese es el profeta del Monte Carmelo, el que va y reta en el Monte Carmelo a los profetas de Baal, el que ora y hace descender fuego del cielo y luego toma a los 450 profetas de Baal y los degolla. Entonces, es un referente bien tremendo. Vuelvo y digo, pues puede ser uno de los más mencionados. Creo que es uno de los hombres de la Biblia del cual más la iglesia ora ser como él, ser como Elías. ¿Quién no quiere ser como Elías? ¿Quién no quiere escuchar la voz de Dios como Elías la escuchaba? ¿Quién no quiere orar tan fervientemente como Elías oraba y que las cosas sucedan? Entonces, sin duda alguna, es un gran referente. Ahora, de sus oraciones no se conoce mucho, pero podemos construirlas a partir de las escrituras. Podemos empezar a construirlas, podemos a partir de Santiago, del libro de Santiago, podemos empezar a entender que era un hombre de tremenda oración. Primera de Reyes 17:1 nos dice Elías, y es una de sus frases más notorias y más conocidas en las escrituras, cuando dice en Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita era de los moradores de Galaad, hijo de Acab. Este, este, ese es el primer versículo que menciona a Elías en la Biblia. El Primera de Reyes 17 es el capítulo o el versículo en el que aparece Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era una de sus palabras más notorias, ¿no? Siempre que iba a decir algo, siempre utilizaba esa expresión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Y recuerde que a Elías le toca vivir en una época donde Acab, el rey de Israel, se casa con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios. O sea, Israel con paganismo, completamente desfasado, completamente el rey Acab incitado para hacer lo malo. Y en su reinado fue el momento donde más se adoraron falsos dioses, a Acera, a Baal, el dios de las moscas.
Entonces, le toca un momento bien difícil porque Jezabel quería y promulgaba que Baal era Dios. Sin embargo, a pesar de que Jezabel decía que Baal era Dios, o ella quería, pues, establecer y estableció el culto a Baal, ella decía, no, Baal es Dios, pero Dios levanta un hombre llamado Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios. O sea, era completamente contrapuesto a lo que Jezabel quería establecer. Jezabel decía, Baal es Dios, y se levanta un Elías que significa Jehová es Dios. Y la expresión de Elías continuamente era, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Su nombre y su misión, eran totalmente proféticos al momento al cual él había sido llamado a ejercer su ministerio público. Entonces, nada menos y nada más, esa expresión, pues entendemos que Elías era un hombre, era un profeta que permanecía en la presencia de Dios, que permanecía en la presencia de Dios, que permanecía por los lados del Monte Carmelo, y que el Monte Carmelo fue para él, para él y para Eliseo, una zona donde se movían, donde subían, donde oraban, donde bajaban. Y fue muy importante en la vida de Elías y de Eliseo el Monte Carmelo. El Monte Carmelo era un monte, era una cadena de montes donde los cananeos habían hecho lugares de adoración a sus dioses. El Monte Carmelo era un monte donde muchos paganos habían levantado lugares y altares de adoración a sus falsos dioses. Entonces, ¿qué mejor que el Monte Carmelo para una confrontación tan magna como la de Elías contra los profetas de Baal? Entonces, este era Elías, ¿no? Un profeta que se levanta en un momento bien crítico, en un tiempo de sincretismo. Sincretismo, estamos hablando de la adoración a varios dioses, y un rey Acab totalmente desfasado de la palabra de Dios. Imagínese el rey Acab, el rey casándose con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios. Totalmente paganismo, totalmente. Y el Acab se deja seducir por causa de su esposa, y persigue a los profetas de Israel y instaura el culto a Baal. Entonces, él dice aquí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era muy recurrente esta palabra o esta expresión en la vida del profeta Elías. Entonces, entendamos, Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. Es uno de los tipos del Antiguo Testamento y de cómo deberíamos de ser los cristianos, de cómo sería la vida de un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, me gusta que en Elías encontramos algo muy similar a lo que pasó o a la profecía de Joel 2:28. Si usted me acompaña en Joel 2:28, nos encontramos algo bien interesante. Joel 2:28 dice la escritura, creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Recuerden que hasta ese momento las profecías, los sueños y las visiones, por lo general, eran exclusivas de sacerdotes o de profetas. La Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, o cuando el Espíritu Santo viniese, esa exclusividad de lo sobrenatural se la quitaría a unos pocos y se la entregaría a todos. Por eso dice la Biblia, y después de esto, ¿después de qué? Después de que el Espíritu Santo venga, él derramaría su espíritu sobre toda carne, y profetizarían, soñarían y tendrían visiones. En el Antiguo Testamento, esas tres cosas eran las maneras como Dios hablaba a través de un profeta. Pero lo que Joel está profetizando y lo que está diciendo es, cuando venga el Espíritu Santo, los sueños, las profecías y las visiones ya no será exclusividad de unos pocos, sino que será para todo aquel sobre el cual el Espíritu Santo venga.
Ahora, ¿por qué estamos tocando a Joel? Porque Santiago nos dice algo muy similar a lo que Joel está diciendo, pero en este caso, basándonos en la vida de Elías. Mira lo que dice Santiago 5:13 cuando hace referencia a la oración, a las oraciones de Elías. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué tremenda introducción para la oración, ¿no? Y qué tremendo que el Señor está hablándonos a nosotros, nos está hablando a nosotros. Es una ordenanza, ¿no? Para nosotros acerca de la oración. ¿Qué debemos de hacer en cada situación? La Biblia nos enseña que no debemos de vivir nuestra vida en soledad. La Biblia nos enseña que no debemos de ser partículas ministeriales. O sea, por allá alejadas, sufriendo solos, viviendo solos, llorando solos, enfermándonos solos, muriendo solos, sino que la Biblia nos enseña una vida de comunión a través de la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hasta allí usted solito. ¿Usted está afligido? Ore. Póngase a orar. No se ponga a escribir en Face su estado de ánimo. Estoy triste, estoy solo. No se ponga a escribir en Face sus oraciones. A nadie le interesan en Face sus oraciones. A nadie le interesa en WhatsApp sus oraciones. Créame, a nadie le interesa. La Biblia no dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entre a redes sociales y publique su estado de ánimo. Lastimosamente es lo que muchos hacen, pero la Biblia no dice que hagamos eso. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues la Biblia dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Allí ya empieza la vida de comunión de iglesia. Hay una vida de oración a solas, hay una vida de alabanza a solas, pero también hay una vida de comunidad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero mire lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo, empieza primero hablando de una vida de oración a solas, una vida de oración de iglesia, pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa oración eficaz del justo puede mucho, divide el pasaje en dos. En mi vida como cristiano, mi vida de oración como cristiano, mi vida a solas con Dios cuando estoy afligido, cuando estoy alegre, cuando estoy enfermo. Luego dice, la oración del justo puede mucho. Y luego nos manda el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Este Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Lo relaciono tremendamente con Joel 2:28, porque en Joel 2:28 se nos está hablando, profetizarán, soñarán, tendrán visiones. ¿Quiénes? Cuando venga el Espíritu Santo sobre toda carne.
O sea que cuando venga el Espíritu Santo, la exclusividad de lo sobrenatural será quitada a unos pocos y no será entregada a todos. Entonces, aquí cuando la Biblia dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones, nos está diciendo, oiga, Elías era igual a usted y a mí. Elías era igual a Fabián. Elías era igual a Yamilé. Elías era igual a Javier Alexander. Elías era igual a Javier González. Elías era igual a Ricardo. Elías era igual a Andrés Mauricio. Elías era igual al pastor. Elías era igual a la pastora. Elías era igual a doña Gloria. Elías era igual a todos nosotros. ¿Por qué? Porque era igual Elías a nosotros. Porque era un hombre sujeto a pasiones. Y cuando habla de un hombre sujeto a pasiones, está hablando de una persona tan igual y tan normal como usted y como yo, con deseos, con pasiones, con debilidades. Entonces, pero luego dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, un hombre tan común, tan normal como usted y como yo, un hombre con las mismas debilidades como todos los que estamos en este grupo conectados, un hombre tan igual, tan débil, tan debilitado emocionalmente como usted y como yo, era Elías. Y la Biblia dice que este hombre tan igual como usted y como yo oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿O cómo lo relacionamos con Joel 2:28? Lo relacionamos diciendo que ya el Espíritu Santo no vendría simplemente sobre reyes y sobre sacerdotes y sobre grandes hombres, sino sobre toda carne. ¿Y toda carne qué? Toda carne profetizaría, toda carne soñaría sueños, toda carne tendría visiones. Entonces, amados, la Biblia nos deja claro, la Biblia nos deja claro que todos somos iguales delante de Dios, que el único que nació sin pecado es Jesús. Pero aunque Jesús nació sin pecado, aunque en Jesús no había pecado alguno, sí era un hombre que vino en carne y él pudo haber pecado y él pudo haber desobedecido y él sintió dolor y él sintió tristeza, sin embargo, no pecó. Pero la Biblia nos deja claro que todo el que llega a este mundo, todo ser humano que llega a este mundo, hombre o mujer, estamos sujetos a pasiones, a excepción de Jesús. Estamos sujetos a pasiones, pero que a pesar de que estamos sujetos a pasiones, si nosotros oramos fervientemente, como Elías lo hizo, Dios nos responderá. Qué bueno ver en Elías un hombre como usted y como yo. Qué bueno ver en Elías un hombre con las mismas pasiones que usted, mi amada hermana, un hombre con las mismas pasiones como usted, mi amado hermano. Qué bueno ver a Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero que oró fervientemente. Por eso Elías, sin duda alguna, es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. Y creo que son muy pocos los cristianos que no han hecho una oración diciéndole, Señor, lléname de ese mismo espíritu que tenía Elías. Señor, llénanos de esa unción que tenía Elías. Y creo que muchos, o por no decir todos, nos hemos maravillado con las historias de Elías. No son más de 10 capítulos en los que aparece en la Biblia, pero es fascinante el poder entender que un hombre del común, como usted y como yo, podía ser lleno del Espíritu Santo, podía orar fervientemente, podía clamar, podía escuchar la voz de Dios. Y si Elías lo pudo hacer, entonces yo también lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Veamos a Elías como un hombre lleno del Espíritu Santo y que el espíritu que había en Elías, que después vino sobre Eliseo, es una de las grandes pruebas de la presencia del Espíritu Santo en ellos y del gran deseo de que ese mismo espíritu que estaba en Jesús vino sobre nosotros, así como ese mismo espíritu que estuvo sobre Elías. Recuerde que Elías le dice a Eliseo, Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé cuando yo me vaya? Y entonces Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías dijo, no has pedido nada fácil, mas si me vieres cuando yo me fuere,
lo recibirás. Y dice la Biblia que cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, Elías dejó caer un manto que lastimosamente alguna corriente apostólica o pseudoapostólica han malogrado tanto y han pervertido tanto y han vuelto ese famoso manto un trapo de cocina. Lastimosamente, mantos que se venden por dólares, coberturas que se venden en congresos, lejos de un estudio de qué significó ese manto y cuánto caminó Elías con Eliseo. Cuando uno se pone a mirar cuánto caminó Eliseo con Elías, estamos hablando de más de 8 o 9 años. Y nosotros creemos que un manto se recibe simplemente porque usted paga un tiquete en un congreso y ya alguien le tira el manto y usted lo recibió. Y se nos olvida que Eliseo caminó con Elías por medio de 10 años. Pero bueno, eso será otro tema. Pero qué interesante cuando nosotros vemos caer ese manto sobre Eliseo, inmediatamente los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Qué bueno cuando nosotros vemos a Jesús en la Biblia, ascendiendo a los cielos y entendiendo que Jesús un día dijo, oiga, cuando yo llegue donde mi Padre, les enviaré el Espíritu Santo. Y una de las grandes señales de que Jesús había llegado al Padre era que nosotros estábamos recibiendo el Espíritu Santo. Mire, amados, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, no solamente nos tiene que dar alegría porque fuimos llenos del Espíritu Santo, sino que la llenura del Espíritu Santo en el cristiano era la más grande señal de que Jesús había llegado al Padre, de que ya había redención, de que había salvación. Porque Jesús les había dicho a los discípulos, y cuando llegue donde mi Padre, desde donde mi Padre, les enviaré el Espíritu Santo. Qué tremendo, donde el Espíritu Santo no hubiese llegado en Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo no hubiese llegado, era señal de que Jesús era un pecador más, de que Jesús no había resucitado y era señal de que era uno más de los tantos que se autoproclamaban. Qué bueno saber que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, no era otra cosa más que la señal de la redención y de la salvación. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, cuando me voy para Estados Unidos y cuando llegue a Estados Unidos, desde allá les voy a enviar a cada uno zapatillas. Y ustedes se queden esperando un día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, y se queden esperando una vida entera y mueran sin haber recibido las zapatillas. El solo hecho de no recibir las zapatillas es señal de que el pastor nunca nunca logró llegar a Estados Unidos. Ay, qué tristeza, qué dolor, qué amargura saber que se quedaron esperando una promesa de alguien que no les pudo cumplir. Pero si yo les dijera a ustedes, oiga, me voy para Estados Unidos, cuando llegue allá a cada uno le voy a mandar sus zapatillas. Y esperen un día, 2 días, 30 días, 4 días, 15 días y quizás por allá al mes a cada uno le llegue una empresa de envíos y le diga, mire, aquí están sus zapatillas, aquí están sus zapatillas, aquí están sus zapatillas. Yo creo que lo primero que ustedes van a pensar es, qué increíble. O sea que el pastor sí alcanzó a llegar. Pues amados, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, lo primero que la iglesia pensó fue, se cumplió lo que él dijo. Cuando llegue donde el Padre, les enviaré el Espíritu Santo. Ese manto de Elías que cayó sobre Eliseo es ese mismo espíritu que había en Jesús. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que él prometió que nos vivificaría. Ese mismo espíritu que estaba en Jesús, que lo llenó allá cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Ese mismo espíritu ahora está viniendo sobre nosotros. Por eso, Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. El espíritu de Elías para estos tiempos no es otra cosa más también que el derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, cuando nosotros unimos Elías con Joel 2:28, nosotros entendemos que en Elías nosotros vemos que un hombre que oró y dejó de llover, oró y volvió a llover,
Por 3 años y medio. Esto no lo relata el Antiguo Testamento. En la única parte o en las pocas partes donde se relata que dejó de llover 3 años y medio fue en la carta de Santiago. Obviamente, pues entendemos que Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios a escribir este libro. Entonces, pues la Biblia simplemente relata que Elías oró y dejó de llover. Y Elías volvió a orar y volvió a llover. Pero eso, más que presentarlo en el Antiguo Testamento, lo relata solo Santiago. Recuerde que hay muchas cosas que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que no están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Judas, el escritor de Judas dice acerca de las profecías de Enoc. Y si usted va a buscar en Génesis, usted no encuentra ninguna profecía de Enoc. Pero sabemos que Judas fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde usted encuentra las profecías de Enoc? Usted las profecías de Enoc no las encuentra en el Antiguo Testamento. De Enoc simplemente se sabe que agradó a Dios y el Espíritu Santo se lo llevó y Dios se lo llevó. Pero usted no encuentra profecías de Enoc. Pero cuando usted va al libro de Judas, usted encuentra profecías de Enoc. Qué tremendo, ¿no? La revelación del Espíritu Santo, revelándoles a hombres lo que había pasado hace 5,000, 6,000 años atrás, revelándoles, y esa es la confianza que nosotros tenemos de que la palabra es inspirada por Dios. Aquí Santiago está hablando de 3 años y medio. El Antiguo Testamento no menciona esos 3 años y medio, simplemente dice dejó de llover. Pero 3 años y medio, pues lo menciona simplemente Santiago en esta carta. Entonces, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Un hombre tan normal como usted y como yo, un hombre tan normal como usted y como yo, un hombre tan común como usted y como yo, podemos orar como Elías oró. Simplemente que Elías oró fervientemente. Elías oró una oración totalmente guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Elías oró oraciones de Dios. Muchos comentaristas bíblicos hablan de que la oración de Elías eran las oraciones de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y creo que es algo a donde nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que llegar a orar las oraciones de Dios. Nosotros tenemos que llegar a interceder las intercesiones de Dios. Porque a veces el problema de nuestras oraciones es que no son las oraciones de Dios. Y el problema a veces de nuestras intercesiones es que no son las intercesiones de Dios. Necesitamos orar las oraciones de Dios. Necesitamos interceder a la manera de Dios. Ahora, mire lo que dice la Biblia Recobro acerca de este comentario en Santiago 5:13. Se lo voy a leer literalmente. La Biblia Recobro. Ustedes saben que esta Biblia Recobro es la Biblia de la línea de Watchman Nee y de Witness Lee. Entonces me parece interesante este comentario. Esto denota que el Señor le dio a Elías una oración en la cual él oró. Elías no oró conforme a su sentimiento, pensamiento, intención o disposición, ni en ninguna clase de motivación que sugiera ciertas circunstancias o situaciones, con la meta de cumplir su propio propósito. Él oró en la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió por 3 años y medio. Lo que la Biblia Recobro nos está diciendo es que Elías oró las oraciones de Dios. No fueron oraciones movidas por sus emociones, por sus sentimientos, sino que Elías oró las oraciones del Señor. Nosotros en oración tenemos que pedirle eso al Señor. Y Elías no hizo nada que la Biblia no nos dijera a nosotros distinto en Romanos. Porque la Biblia en Romanos dice que cómo orar como conviene nosotros no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incredulidad. Pues igual que como Elías oró las oraciones del Señor, nosotros los cristianos debemos de orar las oraciones guiados por el Espíritu Santo.
¿Ven por qué Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo? Porque era un hombre que oraba guiado por el Espíritu, corría guiado por el Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo, escuchaba la voz del Espíritu Santo. A esa dimensión es lo que Dios quiere hacer. Y ese es el espíritu de Elías que Dios quiere restaurar en nuestros tiempos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando muchos se refieren al espíritu de Elías, se está refiriendo es a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Que en nuestras oraciones podamos incluir esto. Señor, queremos ser tan llenos de tu espíritu como lo fue Elías. Queremos ser tan llenos de tu espíritu como lo fue Jesús. Porque recuerde que cuando Jesús vino a la tierra, muchos pensaban que él era el Elías. Muchos pensaban que él era el Elías que se había profetizado que habría de volver. Entonces, Elías, tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo, tipo del cristiano que ora bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, veamos algunas oraciones. Quiero que veamos algunas oraciones que son interesantes, ¿no? Que Elías hizo. La Biblia no menciona mucho, no menciona mucho de sus oraciones. La Biblia menciona que era un hombre que oraba fervientemente. La Biblia menciona que en Primera de Reyes 17:1 que él era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Estuvo en 2, 3 cuevas también. Ustedes saben que las cuevas para Dios eran lugares donde Dios encerraba en ocasiones, como a David, lo encerró y allí escribió y allí oró y allí adoró. Entonces, a veces Dios permite que uno entre a cuevas para clamar, para orar, para encerrarlo, para estar a solas con el Señor. Entonces, Elías ora para que no llueva y para que vuelva a llover. Miremos algunas de las oraciones de Elías. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Pastor, pero allí no dice que oró. Eso es lo tremendo, que en Elías, en muchas ocasiones, uno ve la oración pública, pero solo Santiago relata la oración íntima. En Elías nosotros encontramos que cuando él oró, esa oración la Biblia no la registra. Lo íntimo no lo registra la Biblia. Lo que la Biblia registra es cuando él dice no lloverá. Pero la Biblia no dice, en Primera de Reyes no dice que él oró. Donde dice que él oró fue en Santiago. Y esto es lo que hemos venido hablando en estas semanas de seminario de oración e intercesión. Que nuestras oraciones íntimas no sean conocidas. Que sean conocidas solo a nuestras oraciones públicas. Entonces, en Primera de Reyes vemos que la Biblia no relata que él ora. Simplemente hace la declaración pública. Entonces Elías Tisbita, que era morador de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la oración pública. Esa fue la oración pública. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la declaración pública. Pero Santiago nos enseña que esa declaración pública estaba respaldada por una oración íntima, porque la Biblia dice que Elías oró fervientemente. Ahora, mire Primera de Reyes 18:41. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas. La Biblia no relata que estaba orando allí. Simplemente dice, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La única comentario o la única relación de la oración de él fue cuando dice el versículo 2: y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso rostro entre las rodillas. ¿Qué oró? Solamente tenemos lo que Santiago nos dice. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, tipo de un hombre lleno y de una mujer llena del Espíritu Santo. Elías, tipo de un hombre de comunión íntima, de declaraciones públicas sobrenaturales, pero de una comunión íntima, de una oración íntima, de un hombre como usted y como yo, que oró fervientemente. No pase por alto la expresión de Santiago cuando dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, permítame que lo leamos para que tengamos una mayor conciencia. Leámoslo en la Biblia Peshitta. Santiago 5:17. Santiago 5:17. Qué bueno que podamos leerlo. Santiago 5:17 en la versión Peshitta dice así: Elías también era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros, y oró para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y medio. Permítame, me gustaría que la leyéramos en una versión, la Biblia Jerusalén, a ver qué nos dice la Biblia Jerusalén acerca de cómo oraba Elías, y que nosotros podamos entender tremendamente el por qué la Biblia nos deja a nosotros claros que él era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo. O sea, que esas oraciones que Elías hizo, usted y yo también las podemos hacer. Que esas oraciones que Elías hizo, usted y yo también las podemos hacer. Y si las hacemos tan fervientemente como Elías la hizo, tendremos respuesta. 5:17 en la versión Jerusalén. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Mire cómo dice: Elías era un hombre de igual condición que nosotros, de igual condición que nosotros. Permítame la última versión, me gustaría leérsela en la Nácar Colunca. En la Nácar Colunca. En la Nácar Colunca, Santiago 5:17, aquí está. Dice así la Nácar Colunca: Elías Elías hombre, era semejante a nosotros, y oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y le voy a dejar la última versión. Me gustaría leérsela en la Nueva Traducción Viviente, para que terminemos con esa. Y nosotros podamos entender que en Elías nosotros encontramos a un hombre como usted y como yo, lleno de pecados, o posiblemente lleno de debilidades más bien, y oró fervientemente a Dios y Dios le escuchó. Santiago 5:17 dice así: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Elías era tan humano como usted y como yo. Amados, Elías era de la misma condición. Era tan humano como usted y como yo.
Y entonces uno dice, pero wow, pero es que es el profeta Elías, es el que resucitó el hijo de la viuda, es Elías, es el del Monte Carmelo, es Elías el que confrontó a Elías, a Acab y a Jezabel, es Elías el que vio pasar la presencia de Dios como un torrente, como un ruido, como un relámpago, es Elías. Sí, pero la Biblia dice que nada de esto le pasó a Elías por ser diferente a usted o a mí. La Biblia nos deja claro que así como Dios escuchó a Elías y respondió sus oraciones, si usted y yo oramos insistentemente y con fervor, Él nos escuchará, Él nos responderá, Él nos atenderá. Que Elías no tenía nada distinto de lo que usted y yo tenemos hoy. Es más, usted y yo hoy tenemos más que lo que Elías tuvo. Porque usted y yo hoy somos llenos del Espíritu Santo. Usted y yo hoy somos templo del Espíritu Santo. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero Elías fue antes de la cruz. Nosotros somos después de la cruz. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros, en nosotros está el espíritu que estaba en Elías. Simplemente que el espíritu que estaba en Elías venía sobre él. Ahora el espíritu que estaba en Elías ya no viene sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Entonces, qué tremendo verle la vida de oración a Elías. Qué tremendo ver a un hombre de oraciones íntimas, de declaraciones públicas, eficaces, pero producto de una oración íntima que en ocasiones la Biblia ni registra. Entonces, encontramos esa primera oración o esas dos primeras oraciones. Cuando Santiago dice que Elías oró para que lloviese, para que no lloviese, y Elías oró para que no lloviese. Ahora, nos encontramos con Elías estando a solas con el cuerpo del hijo muerto de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda? Después de que viene esa gran sequía, Dios manda a Elías a varias cuevas, allí lo sustenta, y luego le dice a Elías que vaya a Sarepta, donde una viuda, y Elías le dice, ve y tráeme algo, ve y tráeme agua, ve y tráeme, y la viuda va, y luego le dice Elías a la viuda, pues ahora prepárame algo de comer, y la viuda le dice, pues no, mi señor, o sea, yo tengo un poquitico para mí, para mi hijo, y luego dejarnos morir de hambre. Y Elías le dice, no, primero prepárame a mí algo. Cuando yo era pequeño, yo leía ese pasaje y yo decía, uy, pero qué horrible un hombre, o sea, sequía, hambre, viuda, un hijo, y le pidió todo. Y fuera de eso que la viuda le dijo, tengo este poquito para comer mi hijo y yo y dejarnos morir de hambre. O sea, como para uno decirle, bueno, está bien, compartamos. Pero es que Elías ni siquiera le dijo compartamos. Elías le dijo, no, prepáreme primero a mí. Y esta mujer corrió, preparó y se lo trajo a Elías. Y le dijo a Elías, tráeme vasijas, no pocas, no pocas. Y la mujer le trajo vasijas y empezó las vasijas a llenarse de aceite, Ahí le estoy contando la historia. Usted la puede encontrar en Primera de Reyes 17. Y la Biblia dice que el aceite no escaseó hasta que no volvió a llover en la tierra. Aceite. Mira, amados, eso era oro líquido. Aceite era oro líquido. Esa mujer le entregó a Dios todo, le entregó a Dios lo último que tenía, rindió su vida al Señor, y al rendir su vida al Señor, le dio su sustento todo, y luego Dios responde de una manera tan impresionante. Siempre que yo leo este pasaje, ahora ya no pequeño, sino grande, me acuerdo cuando la Biblia dice, pruébenme, pruébenme. Esto fue una probada tremendísima y Dios no dejó avergonzada a esta viuda. Pero dice la Biblia que un día el hijo se le murió. Y la viuda viene donde Elías y le dice, oiga, profeta, usted vino a traer dolor a mi casa. ¿Cómo así que yo lo atiendo, yo lo cuido y mi hijo se muere? Primero de Reyes 17:20.
Elías toma el cuerpo del niño y dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué tremendo, amados. Es una de las primeras veces que nosotros encontramos en la Biblia, una de las primeras veces que nosotros encontramos en la Biblia, la resurrección de alguien. Y no era nada distinto de lo que Jesús había dicho. Es una de las primeras veces que en aquella región se empieza a ver. Por eso cuando a Jesús lo ven sanando, resucitando muertos, inmediatamente dijeron, ese es el Elías. Mire, amados, lo que Dios trajo sobre Elías es el mismo espíritu de Jesús. Y ese espíritu de Jesús es el mismo que está en nosotros. Lo que había en Elías era el mismo espíritu de Cristo. Por eso cuando Jesús apareció, muchos dijeron, él es el Elías. ¿Tú eres el Elías? Y muchos dijeron, es el espíritu de Elías está sobre Jesús. Y no, amados, era el espíritu de Cristo el que estaba en Elías. Entonces, aunque nosotros ahora vemos a Elías por allá, tan alto, ¿sabe qué hace Jesús? Que ese mismo espíritu que él puso sobre Elías es el mismo espíritu que está en nosotros. No es que el espíritu de Elías esté sobre Cristo, es que el Espíritu Santo estaba en Elías y ahora ese mismo espíritu es el que está en nosotros. Si usted y yo pudiésemos ver, si usted y yo pudiésemos vernos internamente y poder entender y comprender que el mismo espíritu que hoy nos llena a nosotros es el mismo espíritu que posaba sobre Elías, que en nosotros está en una mayor medida. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros somos templo de él. Entonces, es de las primeras resurrecciones que aparece en la Biblia, amados. Mire, David oró por su hijo murió y ayunó y todo. En el Antiguo Testamento, hasta este momento, muchos hijos habían muerto y muertos se habían quedado. Pero aparece el espíritu, aparece Elías y empiezan las resurrecciones de los muertos. Que eso es señal para estos tiempos, amados. Es señal para el cristiano lleno del Espíritu Santo para estos tiempos. Esto nos tiene que, las oraciones de Elías tienen que ser de gran motivo para nosotros. Porque Elías no hizo nada, escúchese bien, Elías no hizo nada que Jesús no nos haya prometido a nosotros. Elías no oró por nada que Jesús no nos haya dicho y esas señales seguirán a los que creen. Elías no hizo nada y ni oró ninguna oración que no estuviese dispuesto Dios a responder en este tiempo para nosotros. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así como Dios escuchó el clamor de Elías y le respondió, eso mismo Dios promete hacer con nosotros. Qué tremendo. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así como el Señor nos dijo a nosotros, clama a mí que yo te responderé. Así como el Señor nos dijo a nosotros, todo lo que pedís al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Así como el Señor nos dijo a nosotros, si 2 o 3 de vosotros se pusiesen de acuerdo. Así como el Señor nos dijo a nosotros, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos a los enfermos y sanarán. Eso mismo que había en Elías es lo que el Señor nos ha dicho que vendrá sobre nosotros cuando el Espíritu Santo nos gobierne y nos llene. Elías
sus oraciones, su vida, su caminar. Tipo del cristiano hecho de barro, lleno de una gloria maravillosa que es el Espíritu Santo. Lo importante de esta enseñanza es podernos ver en la misma condición, como nos decía la Nácar Colunca, en la misma condición, tan ser humano como nos decía la viviente, la nueva traducción viviente, tan ser humano como usted y como yo, con el mismo espíritu, a una diferencia que sobre Elías venía, a nosotros nos está llenando. Veamos otra oración de Elías. En el Monte Carmelo frente al pueblo y los profetas de Baal. ¿Quién no conoce? Creo que es motivo de cánticos, es motivo de historias, es motivo de admiración en el Monte Carmelo frente al pueblo y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Qué tremendo. Monte Carmelo, el Monte Carmelo tenía forma de triángulo. Allá abajo estaba el mar. Traigan los 450 profetas de Baal. Vamos a ver quién es Dios. Dios, Elías le dice al pueblo de Israel: ¿por qué claudicáis en medio de dos caminos? Si Baal es Dios, id en pos de él. Si Jehová es Dios, seguidle. Hagamos esto. Cada uno haga un holocausto. Prepare una víctima. Y clamemos a nuestros dioses. El Dios que primero responda con fuego, ese es Dios. Los profetas de Baal hicieron 6 horas más o menos brincando, saltando, se sajaron. Elías se les burlaba y les decía: quizás viene en camino, quizás está dormido, quizás está ocupado. Muchas versiones o muchos traductores dicen que estar ocupado es que estaba en el sanitario o estaba haciendo sus necesidades. Elías se les burló. Clamaron, no pasó nada. Cuando ya ellos terminaron de clamar, dice la Biblia, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ese mismo espíritu de Elías es el mismo espíritu que está en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos como el profeta Elías para estos tiempos. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Número 2, hombres y mujeres atrevidos, llenos del Espíritu Santo, que hagamos volver el corazón de los que se han apartado a Dios. Mire esta oración: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Ese punto es muy importante en esa oración. Sabe que cuando Dios responde sus oraciones, cuando usted tiene una necesidad pública, escúchese bien esto, cuando usted tiene una necesidad pública, una crisis, alguien muriendo, cuando usted tiene una necesidad pública que todo el mundo se dio cuenta de lo que usted está viviendo, Elías dijo algo bien tremendo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Sabes que cuando Dios a ti te responde algunas oraciones, o cuando Dios te responde tus oraciones, Dios quiere que en tu corazón, Dios quiere que en el corazón de todos los que conocen tu necesidad, que todos ellos sepan que hay Dios en los cielos y que todos ellos sepan que tú eres su hijo o que tú eres su hija.
A veces cuando oro, siempre le digo al Señor, Señor, respóndenos, Señor, atiéndenos. Señor, que Colombia sepa que tú eres Dios y que la iglesia somos tus hijos. Cuando Dios nos responde una oración, Dios quiere que el mundo sepa que Él es Dios. Pero no solamente Dios quiere que el mundo sepa que Él es Dios, sino que Dios quiere que el mundo sepa que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos. En una crisis, cuando Dios te responde, Dios quiere que los que saben de esa crisis sepan que Él es Dios, pero que le está respondiendo a un hijo suyo. Que cuando tú tienes una crisis y el milagro se da, un milagro se da, amados, un milagro se da para que las personas que están allí, que no crean en Él, crean que Él es Dios, pero que también crean que nos hizo ese milagro porque somos sus hijos, porque Él nos ama. Como Dios diciéndonos, oye, no solamente quiero que crean que yo soy Dios, sino que también les voy a dejar claro que tú eres mi hijo. Como cuando tu hijo o tu hija te ve ganar, te ve triunfar, te ve meter el gol en la cancha y tú corres a abrazarlo. Todo el mundo se da cuenta que tú hiciste el gol y que ese que tú estás abrazando es hijo tuyo. Que cuando Dios te responde tus oraciones, Dios quiere que todo el mundo sepa que Él es Dios, pero que tú eres un hijo suyo. Y qué bueno cuando uno se siente, yo no sé si a usted le pasa, yo me siento feliz cuando Él responde sus oraciones y uno puede decirle, gracias Dios, tú eres Dios y yo soy tu hijo. Pues Elías tenía esto mismo. Es más, Jesús hizo esta misma oración frente a la tumba de Lázaro. Padre, gracias, yo sé que tú siempre me respondes. Para que creyesen que Él era Dios, pero que Jesús también era su hijo. Y dice así, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esta oración de Elías en el Monte Carmelo es una oración de un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, porque son oraciones atrevidas, porque son oraciones de valientes, porque son oraciones de violentos, amados. ¿Ven por qué Elías es tipo de un cristiano lleno del Espíritu Santo? Elías deja claro algo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pastor, y entonces, ¿por qué no pasa eso mismo hoy en día? La pregunta es, ¿estamos haciendo las oraciones de Dios? Número uno. Número dos, ¿estamos haciendo todo lo que hacemos es por mandato de Dios? Creo que eran los dos más grandes secretos que Elías tenía. Él oraba las oraciones de Dios y todo lo que hacía, lo hacía por mandato de Dios. Amados, cuando nosotros oramos las oraciones de Dios y hacemos las cosas por mandato de Dios, estas cosas volverán a suceder. ¿Y sabe que esas son las cosas que el Espíritu Santo nos promete? ¿Qué oraciones? Ustedes no saben cómo orar. Déjenme, yo les digo cómo orar. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, estas cosas van a pasar. Elías era un hombre que escuchaba a Dios. Elías era un hombre tan ser humano como usted y como yo, pero que escuchaba a Dios, que hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. En Elías no encontramos reproche. En Elías no encontramos reproche, amados. Cuando se levante una iglesia que ora las oraciones de Dios, no oraciones políticas ni egoístas, ni oraciones con un corazón alejado de Dios.
Cuando nos levantamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos manda hacer, estas cosas no van a pasar. En Elías encontramos un hombre completamente gobernado por el Espíritu Santo. Ahora, viene esta otra oración. Degollan a los 450 profetas de Baal. Acá viene y le cuenta todo eso a Jezabel. Mira, Jezabel, los profetas Elías los degolló todos. Sucedió esto, pasó, fuego descendió, los consumió, el holocausto. Elías dijo, agárrenlos a todos, llévenlos al arroyo y degollen a uno por uno. Y Jezabel se enojó y dijo, así me quitan o me añadan los dioses si mañana a esta hora yo no tengo la cabeza de Elías como uno de mis profetas, o sea, cortarle la cabeza. Elías escucha esto y Elías empieza a huir y a huir y a huir, temeroso de que Jezabel lo fuese a matar. Elías se sienta debajo de un árbol y en Primera de Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué tremendo, ¿no? Acababa de hacer una oración, según Santiago, ferviente. Acababa de ver descender fuego del cielo. Acababa de degollar a 450 profetas de Baal. Jezabel le manda razón de que para mañana él está muerto. Siente peligro. Se levanta para salvar su vida. Se levanta para salvar su vida. Jezabel le dice, te voy a matar. Le manda razón, te voy a matar. Dice la Biblia que se levanta para salvar su vida. Y cuando le ora a Dios, le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. A ver, usted no huyó para salvar su vida. Y viene a Dios y le dice, basta ya, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Dígame si ese Elías no es igualito a usted y a mí. Incongruente en muchas ocasiones. Rayado en su cabecita. Tan humano como usted y como yo. Temeroso. Miedoso. Con peligro de su muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y sí, Elías no era mejor que sus padres. Y no solamente mejor que sus padres, amados. Elías no era mejor que usted. Elías no era mejor que yo. Elías no era mejor que nadie. Pastor, y entonces, ¿qué hacía a Elías? El Elías que nosotros conocemos. Un hombre que reconocía su debilidad. Un hombre sujeto a pasiones. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo. No le estoy hablando mal de Elías. Simplemente lo estoy aterrizando a lo que la Biblia nos habla de Elías. La Biblia dice que el tesoro que nosotros tenemos está en vasija de barro, para que la gloria no sea nuestra, sino de Dios. Amados, Elías, usted y yo somos hechos del mismo barro. Y la gloria que llenaba a Elías o que estaba sobre Elías, ahora es una gloria que nos llena a nosotros. Las oraciones de Elías dejan ver a un hombre que oraba apasionantemente, pero todo tenía que ver con el Espíritu Santo.
Todo tenía que ver con la pasión. Todo tenía que ver, pero de resto era un hombre que, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, temo por mi muerte. Y luego nos encontramos con un Elías que en Primera de Reyes 19:3 nos encontramos con un Elías tan como usted y tan como yo. Nada, nada distinto. Vestido con piel de camello. Tan salvaje que posiblemente más salvaje que usted y que yo, pero lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿termina la Biblia de mostrarnos a un Elías, a Elías en su humanidad? No, no termina. Apenas está empezando. Primera de Reyes 19:9. Luego nos lleva la Biblia a Elías en la cueva. Mire todo lo que había pasado. Por eso, si usted es un cristiano que ora, que clama, que intercede y a veces se siente débil, no se sienta alejado de Dios. Humíllese, póstrese, reconozca su debilidad. Si usted es un ministro, un hombre, una mujer de Dios que hoy quiere golpear las paredes, hoy quiere acabar con el mundo entero, que hoy grita, se desespera, que ve su humanidad. Yo a veces me veo en el espejo o me pongo a pensar y lo único que uno se pregunta es, lo único que viene a mi mente es, ¿quién es el hombre y quién es el hijo del hombre para que tú tengas memoria de él? A veces estoy en congresos y cuando estoy en congresos y estoy a punto de entrar a ministrar y de predicar la palabra, me da un susto, me da un miedo. Hay un miedo dentro de mí. Y cuando me están a punto de pasar, cuando están a punto de pasarme, yo me pregunto, ¿qué oración hago? ¿Qué oración hago? Y a veces en mi mente hay cosas que ni siquiera deberían de estar en mi mente. Y ya están presentando, y bueno, y el hermano, y yo por dentro, que irán a dar de comer. Uy, ojalá que sea rico. Y yo a veces digo, no, Señor, usa, aquí estoy, mi Padre. Y estoy subiendo y digo, ¿qué tal que me tropiecen las gradas y me caiga? No, para reírse. Y posiblemente muchos están pensando que yo subiendo a las gradas estoy caminando y hablando con Dios, aleluya, oh sí, Señor, oh sí, oh la hermana que acabo de pasar, el hermano, y a veces, uy, esa alusión ya la conozco. Y voy pasando, ay, mira ese niño tan gordito, ay, qué lindo. Y posiblemente los hermanos lo ven pasar a uno, ay, Señor, si tocaré el borde del manto de tu siervo. Y en mi cabeza cualquier cantidad de cosas y yo a veces digo, Señor, no, yo me imagino que otro siervo estaría hablando en lenguas, otro siervo debería de estar teniendo revelación y yo en mi mente con tanta locura. Y cuando empiezo a predicar y cuando empezamos a ministrar, Dios se mueve de una manera que cuando bajo yo tengo que decir, lejos, pensar que soy yo. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Señor, lejos, lejos. Yo quisiera, vuelvo y le digo, se lo decía la semana pasada, si a mí me dijeran, hay una máquina del tiempo que lo va a llevar a un momento de la historia bíblica, ¿a qué lugar le gustaría ir? Bueno, a la cruz no, porque posiblemente yo hubiese sido el primero que hubiera dicho crucifíquenle. No, 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 no me arriesgaría. Yo no me arriesgaría a estar frente a Pilato, frente a Herodes. Posiblemente yo hubiera gritado, crucifíquenle, ese mechudo carpintero, es que hijo de Dios. No, apedréenlo, crucifíquenle. No, en la cruz no me arriesgaría yo a estar. Uy, qué susto verme en la historia bíblica y que luego lea la Biblia y diga, y Diego fue el primero que le tiró la primera piedra. Yo no, o sea, no me arriesgo a estar en la cruz. ¿Sabe dónde me gustaría estar a mí si existiese esa máquina? ¿Cómo oraba Jesús cuando estaba a solas con el Padre? Si Juan 17 nos relata esa oración de Jesús cuando oró por los discípulos,
¿Qué hacía Jesús cuando estaba a solas con el Padre? ¿Cómo le hablaba? ¿Cómo se expresaba con él? ¿Qué le decía? Para mí ese sería un momento que le aseguro que cambiaría mi modelo de oración. Ahora nos encontramos con un Elías, donde la Biblia nos sigue hablando de un Elías tremendo, pero nos sigue mostrando su humanidad. Y qué bueno saber que Dios nos muestra la humanidad de un Elías. Qué bueno saber que que la Biblia nos muestra una humanidad de Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Qué bueno saber que la Biblia me muestra que ese Elías tenía una humanidad, que tenía un temperamento, que se sentía triste, que había miedo, que habían temores. Sin embargo, es el Elías Tisbita, el profeta de Israel, el que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué bueno que la Biblia me muestra esa humanidad, porque me doy cuenta que esos mismos miedos, que esos mismos temores, que esas mismas pataletas yo también las hago, que usted también las hace. Primera de Reyes 19:9. Elías empieza a huir, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y continúa. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, el mismo discurso. O sea, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Dios, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, y le da el discurso, pues como si Dios no supiese, y han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. El Antiguo Testamento relata que habían 100 guardados en cuevas, y el Nuevo Testamento relata que habían 7,000. Qué bueno ver esto de Elías, porque Elías no se las sabía todas. Elías no se las conocía todas. En parte conocemos, en parte profetizamos. Pero Elías aquí estaba diciendo: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios dijo: bueno, Elías, salga afuera. Ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía, los montes. Y que pasaba y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Amados, terremoto, fuego, viento, silbo apacible. Y luego, ¿qué haces aquí, Elías? No, ya después de esto Elías era otro. ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías, con gran valentía, después de haber visto la gloria de Dios, luego Elías, permítame un poco de locura, luego Elías, después de haber visto el terremoto, luego Elías, después de haber visto el fuego, luego Elías, después de haber visto las peñas quebrarse delante de Jehová, luego Elías, de haber visto ese fuego abrasador, y Elías se levantó, y después de escuchar ese silbo apacible, se levantó Elías y le dijo a Jehová:
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han quebrado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿No nos pasa a veces lo mismo a nosotros? Dios, háblame. Señor, estás aquí. Y la lámpara se prende y se apaga. Señor, muéstrame si estás aquí. Señor, estás aquí. Y los libros empiezan a moverse. Señor, estás aquí. Y la luz se va. Señor, estás aquí. Y siente uno que escaramuces en el cuerpo. Y luego uno le dice al Señor, no, ahora sí, en serio, Señor, estás aquí. Dígame si no nos pasa a veces lo mismo a nosotros. Y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de esta espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no han doblado ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Señor, solo he quedado yo y me buscan para matarme. Señor, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Solo he quedado yo y me buscan para matarme, buscan para matarme. Bueno, Elías, ¿te buscaban para matarte? Pero le estás diciendo a Dios, quítame la vida. Nos encontramos con un Elías tan como usted y tan como yo. Pero ¿qué hizo de Elías? ¿Quién era Elías? Yo creo que cuando él estuvo en el Monte Carmelo, él lo dejó muy clarito. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaí y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Creo que la manera como oraba Elías y la manera como Elías hacía las cosas, guiado por el Espíritu Santo. Pastor, si yo quiero ser como Elías, ¿qué necesito? Espíritu Santo. Porque Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. Pastor, ya tengo el Espíritu Santo, ¿ahora qué? Ahora necesitas orar guiado por el Espíritu Santo y necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. El cristiano que ora y es guiado conforme al Espíritu Santo puede hacer las mismas cosas que Elías, y Jesús dijo, y mayores. Me llama mucho la atención que cuando los discípulos fueron a orar porque cayera fuego de Samaria, mire que en los discípulos pareciera ser que no hubo duda, ¿no? Los discípulos estaban ardidos porque los samaritanos los habían expulsado. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos tenían una certeza de que oraban. Claro, como estaban en Samaria y el Monte Carmelo quedaba al frente, ellos se sintieron inspirados. Samaria, Monte Carmelo, Elías, fuego del cielo. Entonces ellos se sintieron inspirados y dijeron, Maestro, ¿quieres que descienda fuego, que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? A los discípulos se les suma algo, que tenían claridad. Ellos dijeron, hagámoslo. Pero Jesús no les dijo, no, ustedes no pueden hacer eso. Jesús no les dijo, ay, ya dijeron. Jesús no les dijo eso. Jesús, ¿sabe qué les dijo?
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Qué tremendo donde Jesús los hubiese dejado hacer eso. Lo que Jesús les reclamó no fue la falta de fe. Lo que Jesús les reclamó fue la falta de espíritu y de corazón, porque ese no era el espíritu de Jesús. Amados, Jesús a los discípulos no les reclamó la falta de fe. Ellos estaban decididos. Si el maestro los dejaba orar para que descendiese fuego del cielo. El problema no fue la falta de fe. El problema fue la falta de espíritu. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. En Elías encontramos un hombre que oraba, guiado por el Espíritu Santo. Y un hombre que hacía las cosas por mandato del Espíritu Santo. Una iglesia que se levante a orar y a ser guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que verá las mismas cosas que hizo Elías, las mismas cosas que hizo Jesús, y Jesús dijo, y aún mayores. ¿Sabe qué deduzco yo de esta enseñanza? Que la tenacidad, la fe y la relación de un hombre con Dios se conoce por sus oraciones. Y aquí a Elías lo conocemos por sus oraciones. Qué bueno cuando veamos las oraciones de Jeremías. Qué bueno cuando veamos las oraciones de Isaías. Amados, qué bueno cuando veamos las oraciones de Moisés y de Abraham. Qué bueno cuando conozcamos las oraciones de Pablo y de Jesús. La fe de un hombre, la relación de un hombre con Dios se conoce por sus oraciones. Yo le hago una pregunta a usted. Si sus oraciones íntimas, Dios nos permitiera que fuesen conocidas, ¿la gente qué pensaría de usted? Porque unas cosas son las oraciones que se escriben en redes. Ay, no, ahí somos tan santos y tan puros. Oh, benignísimo Dios eterno, soberano, altísimo. Y yo que me levanto temprano, y yo que busco, oh Dios soberano. Ah, no, esas son las de redes. Esas ni Dios las escucha. Pero si sus oraciones, así, ahorita que usted vaya para su cama, en la noche, que usted vaya, o hoy que va, o mañana en la mañana, si esas oraciones se pudiesen ser conocidas, las oraciones suyas, ¿qué dicen de usted? Bueno, en otros posiblemente darían a entender que usted ni siquiera existe. Para los que no oran o para los que no claman al Señor, posiblemente usted ni exista en el mundo espiritual. Pero si las oraciones hablaran de usted, ¿qué dirían de usted? Que es alguien atrevido, que es alguien apasionado. Las oraciones de Elías, ¿saben qué nos dejan ver? Que era un hombre como usted y como yo. Eso me gusta de las oraciones de Elías. Las intimidades de Elías nos dejan ver que era un hombre como usted y como yo. O como dice la traducción viviente, tan humano como usted y como yo. Se lo voy a leer en una versión bien distinta. Se lo voy a leer en la Recobro. Sí, permítame, se la leo en la Recobro. Hebreos, después de Hebreos sigue, bueno, en la Recobro no dice Santiago, sino que dice Jacobo. Santiago 5:17, vamos a ver qué dice la Recobro. Les recomiendo esta Biblia. Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era hombre de sentimientos semejantes a nosotros, tan humanos, sentimientos tan igual. Qué bueno saber que Elías es tipo de un cristiano lleno del Espíritu Santo.
Espero que hayamos sido muy edificados y aprendido tremendamente. Recuerde, las oraciones hablan de usted, su fe, quién es usted, cómo es usted, cuáles son sus sentimientos. Las oraciones dejan ver quién son ustedes. Por eso vamos a estudiar las oraciones de muchos profetas del Antiguo Testamento, para conocerlos. Hoy conocimos un poco de Elías. Vamos a ver la próxima semana cómo conocemos a Elías, cómo conocemos a Isaías o a Jeremías a través de las oraciones de ellos. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.